Comenzamos un nuevo bloque Desde las Bases, ahora con visitas en los estudios. Así es, nos visita el día de hoy Miguel Pantoja. Él es miembro del Centro Cultural Rafaela Ishton. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por el nuevo espacio y por estar acá nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, Miguel, una nueva fecha se aproxima, un 12 de octubre, que por supuesto toca de cerca la relación con los pueblos originarios. Si bien durante el año te hemos consultado varias veces acerca de las actividades que vienen desarrollando, esta vez queríamos conversar con vos acerca de esta fecha no tan importante y la relación que tiene con el Centro Cultural. Bueno, más que nada, mira, yo justamente venía pensando, ¿no? El tema de qué es lo que iba a decir en este espacio. Y me surgen siempre interrogantes, ¿no? Cuando sucede que se acerca una fecha en particular, lo que veo es una oportunidad para mí y para mis compañeros y para lo que significa pertenecer al pueblo originario Yelnan, ¿no? Que yo soy descendiente, del que soy descendiente. Y bueno, es como que en estas fechas en particular uno como que siente un poco más la sangre, ¿no? También se lo hacen saber a uno, justamente estos días, ¿no? Esta semana y la anterior. Hemos tenido muchas visitas últimamente de las escuelitas de acá, los jardines básicamente. Porque bueno, yo me preguntaba esta cuestión de los contenidos curriculares, ¿no? Que siempre en una fecha en particular y significativa se acercan al espacio nuestro y bueno, justamente ahí nos conocen, ¿no? También decir, ¿no? Que hay gente que entra hasta por primera vez, ¿no? Es un dato muy curioso, siendo que el lugar es un edificio histórico que pertenecía, que era era el primer correo de acá de Río Grande, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba? Encotel, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, me surgen interrogantes, por ejemplo, la cuestión del nombre, ¿no? Que bueno, sabemos que en el gobierno de Cristina se cambia el Día de la Raza. Sabemos por qué estaba mal el Día de la Raza, porque bueno, promovía la cuestión del colonialismo, ¿no? Y hoy por hoy se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Entonces, bueno, yo me venía preguntando esta cuestión de si realmente es un día de respeto. ¿Qué significa la llegada de Colón a América, ¿no? Y también si realmente es una fecha para conmemorar, para festejar, para celebrar, o no. Entonces a mí lo que me surge es esta duda, ¿no? De primero que nada, el nombre. Y también decir, ¿no? Que los más de 5 siglos que se suceden después de esa llegada, la que le da marco al día en particular, fueron sucedidos, ¿no? Por un montón de asesinatos, de violencia, ¿no? Y no es un día en particular en realidad. Si bien es una excusa para mí, por ejemplo, hoy quisiera hablar más que nada por mí, porque estas preguntas quizás las tengo hoy por hoy, ¿no? Y bueno, es una fecha anecdótica, eso es lo que yo veo. Y también se sugirió por ahí, en otros pueblos originarios, el tema de las contramarchas, la contracultura, la cuestión de estar en desacuerdo con el nombre, ¿no? Por lo que representa en realidad, que es un genocidio, es una matanza sistémica que se sucede a través de 5 siglos, ¿no? Entonces hay que preguntarse la cuestión del respeto, preguntarse la cuestión de la resistencia también, porque por ahí se sugiere en Latinoamérica, creo que es en Venezuela y Nicaragua, el día como el día de la resistencia indígena, ¿no? Entonces hay muchos pueblos originarios aquí en el norte de Argentina que están de acuerdo con esta cuestión de plantearse el día como un día diferente, no un día de respeto, sino un día de resistencia, un día de tristeza, de duelo. Entonces son planteos que surgen en esta época y que yo los veo como esenciales para preguntarse y reflexionar acerca de lo que realmente significa la llegada de Colón a América, ¿no? Y bueno, por ahí me explayé un poco. Si tienen alguna pregunta, ¿está todo bien? No, pero quizás... Está todo mal. No, y es interesante, importante lo que planteás, digo, porque tampoco cuando uno se pone a revisar la historia, ¿no? Parece ni tan lejano ni tan diferente a los tiempos actuales, ¿no? En esto de la colonización, de la reivindicación y de la resistencia. En los últimos años tuvimos todo un proceso, me da la impresión, ¿no? de reivindicación o de revisar la historia, estos cambios que mencionábamos hasta de la denominación del día, ¿no? O empezar a conmemorar el 11 como el último día de la libertad de los pueblos
Y en ese sentido, no sé si somos después coherentes y consecuentes, sobre todo desde las instituciones, ¿no? Porque lo charlábamos antes de empezar el bloque fuera del aire, tampoco hay por ahí demasiada atención desde las instituciones o demasiada continuidad de los temas. Ustedes tienen problemas hasta económicos a veces nos contabas el tema del corte de servicio y demás, entonces como que a veces somos un poco hipócritas, ¿no? En ese sentido. Sí, mira, me voy a quedar con una parte, ahora vamos al resto quizás, de que es muy interesante lo que decís y lo que mencionás, porque bueno, detrás de cámaras también se dio una buena charla y me parece que estas fechas en particular son buenas para eso, ¿no? Para invitar al intercambio de diferencias, de opiniones, de aunar un poco lo que son las opiniones, ¿no? Acerca de estos temas, ¿no? Me quedo más que nada con el nombre este de que mencionás el día anterior, por ejemplo, el 11 de octubre, mencionarlo como último día de libertad, ¿no? Yo también estaba pensando eso y venía justo hoy vine caminando, ¿viste? Me venía preguntando si realmente es correcto el nombre Es fuerte, ¿no? Inclusive yo lo he llegado a utilizar porque me quedaba más que nada con el efecto, el impacto que producía decirlo de esa manera, ¿no? Es el último día de libertad de los pueblos originarios. Genera un impacto muy profundo ese nombre, ¿no? Pero también venía pensando en esta cuestión de la resistencia, ¿no? Realmente se pierde la libertad, todos los pueblos originarios pierden la libertad. Hay pueblos que han resistido también, ¿no? Entonces, es como muy fuerte. Es más, acabo de ver, antes de venir acá también, que estaba viendo que mencionaba la libertad, pero no la libertad como íntegra, como tal, ¿no? Porque realmente no se pierde la libertad. Entonces yo decía también que este nombre quizás no es tan significativo por los pueblos justamente que han resistido, el pueblo mapuche, por ejemplo, ¿no? Que era un pueblo mucho más aguerrido que quizás, hablando acá de mis antepasados, los Yelnan, ¿no? Entonces, no sé si es un nombre que realmente da en el clavo, ¿no? Por esta cuestión de los pueblos que todavía han resistido. Y también siempre es bueno mencionar por qué yo estoy vestido como cualquier persona común, ¿no? Porque es importante también recalcar la cuestión de que hoy hay descendencia, Yelnan, en Río Grande somos muchos en realidad. Y siempre surge esta pregunta, ¿no? Por la cuestión del genocidio, ¿no? De si existimos, si no existimos. De hecho, hay gente que realmente lo pregunta. Yo no sabía que habían descendientes, ¿no? Porque realmente, ¿por qué sucede esto, no? Yo me planteo eso ahora, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, justamente sucede porque hubo un ataque gravísimo a la identidad del antiguo, ¿no? De los antiguos Yelnan, ¿no? Se nota demasiado el tema de que hubo no transformación, sino un ataque a la identidad de ellos, ¿no? Y realmente la vida tradicional se quiebra en algún momento, se rompe. Justamente por eso yo hoy no estoy vestido con cuero, no tengo noción de muchas cosas, como hablábamos atrás de la cámara, ¿viste? Yo recuerdo haber visto en un documental el testimonio de Virginia, donde a mí me impactó mucho que ella dijera, le preguntaban acerca de los antiguos y ella decía, yo no sé nada. Y lo decía como con nervio, ¿viste? Y a mí me ha pasado lo mismo, yo sufrí lo mismo, como seguramente mis compañeros han sufrido lo mismo, de decir, yo tampoco sé mucho, ¿viste? Entonces eso es bueno mencionarlo, hacerlo consciente, para reflexionarlo. ¿Por qué no sé mucho? Porque no hubo una transparencia en la ¿cómo se diría? No encuentro la palabra, no sé... Perdón que no encuentro la palabra, no se transmitió, ahí está, perdón. No se transmitió la cultura lisa y llanamente, pura, porque justamente hubo un ataque a su identidad, donde a ellos en un momento se los ve como animales, porque recordemos que a ellos se los vio como animales, estuvieron en libros de zoología, se los veía como parte de la fauna argentina, se los secuestró, y no solamente con el pueblo originario Yelnan, esto sucedió con todos los pueblos originarios, fue una constante, ¿no? Hasta el día de hoy también podemos hablar, si se quiere, de desplazamientos, ¿no? De políticas que quizás avalan los derechos humanos, pero en la práctica no se ven. Entonces, hay que recordar en esta fecha en particular todas las vejaciones que sufrieron los antiguos, los maltratos que sufrieron, las violaciones a los derechos básicos, ¿no? Que hoy por hoy podemos hablar de derechos básicos, pero en ese momento se atacó su identidad de muchas formas, su libertad también, porque se lo secuestra. Y bueno,
Es mucho para contar en realidad. Yo siempre como que me quedo con ganas de seguir hablando, ¿no? Porque realmente es un día que para mí significa un día de reflexión, lisa y llanamente. Y es un tema que necesariamente vamos a tener que seguir y comprometernos, ¿no? A seguirlo tratando con mucha mayor continuidad. Muchas gracias, Miguel, por este testimonio y bueno, y gracias por el trabajo que hacen ustedes desde el Centro Cultural también. Sí, bueno, la verdad, muchas gracias a ustedes porque siempre nos dan un espacio no solamente en estas fechas, sino cuando lo pedimos, ustedes siempre están ahí y realmente por eso les agradezco de corazón y muchas gracias por invitarme. Gracias. Nosotros ahora vamos a una pausa desde las bases y enseguida continuamos.